Hola, bienvenidos a esta segunda clase. En esta sesión hablaremos sobre el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. La protección internacional de los derechos humanos tuvo como origen el fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. El espíritu posterior a la guerra, marcado por los errores del nazismo y del fascismo, permitió incorporar en el sentido común internacional la idea de que existen derechos humanos universales que deben ser protegidos, no solo por las naciones, sino también por el ordenamiento internacional. Se dio así importante avance en lo que se ha llamado la declinación del principio de soberanía absoluta del Estado y la incorporación de los individuos en el derecho internacional. El Sistema Universal de Protección Internacional de los Derechos Humanos nace en el seno de las Naciones Unidas. La ONU es una organización internacional única en la historia, actualmente integrada por 193 miembros. Fue creada el 24 de octubre de 1945 con la adopción de la Carta de Naciones Unidas. Dicha carta señala como meta principal que la ONU debe mantener la paz mediante la cooperación internacional, la seguridad colectiva, fomentando las relaciones de amnistía entre las naciones y promoviendo el progreso social, la mejoría del nivel de vida y el respeto de los derechos humanos. Las Naciones Unidas es el exponente por antonomasia de las fortalezas y retos de las contradicciones de la comunidad internacional, siendo el foro intergubernamental por mayor capacidad de decisión, más recursos de la historia contemporánea. La preocupación capital de la ONU al momento de su formación fue el mantenimiento de la paz y la seguridad, así como la hermandad entre los pueblos del planeta. En razón de ello, asumió tempranamente la necesidad de desarrollar instrumentos que garantizaran la plena vigencia de esos principios y tuvieran como sujeto de protección central a las personas, atendiendo uno de los primeros pasos en su evolución, la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948. Sistema de Protección Universal de los Derechos Humanos. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos con alcance internacional perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, cuyo fin es la promoción y protección de los derechos humanos universales. La aproximación más cercana a los organismos universales encargados de verificar el cumplimiento de los derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas se dividen en dos grandes bloques: órganos convencionales y órganos extraconvencionales. Los órganos convencionales del sistema de Naciones Unidas llevan ese nombre porque fueron creados justamente por convenciones o tratados internacionales. Estas tienen como responsabilidad vigilar el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Además, establecen las obligaciones y definen los órganos que los supervisan. En esta medida son órganos cuya competencia y funciones y alcance está determinado por dichos tratados. Por ejemplo, Venezuela es miembro de 7 de los 10 comités existentes en las Naciones Unidas. En general, y salvo algunas excepciones, los comités tienen 3 funciones principales. 1. Analizar los informes periódicos que deben presentar los estados partes de las respectivas convenciones. 2. Interpretar los tratados de derechos humanos respectivos. 3. Estudiar las quejas individuales que le presenten por la violación de los derechos humanos consagrados en estas convenciones. En cuanto al estudio de quejas individuales, para que el comité pueda ejercer esta función, el estado debe aceptar expresamente su competencia. Esto implica que un estado pueda ser parte de una convención y aún así no reconocer competencia del comité. El estudio de la queja se realiza siguiendo un procedimiento de naturaleza cuasi judicial. Se denomina de esta forma porque, a pesar de que el comité no tiene funciones judiciales, el procedimiento es contradictorio, es decir, existen dos partes, Estado y quejoso, que presentan sus argumentos ante el comité, el cual tiene la condición de tercero independiente e imparcial. Al finalizar, el comité determina si ha habido una violación al pacto en el caso concreto. Esta decisión se denomina dictamen y tiene la apariencia jurídica de una sentencia, aunque no lo es. El dictamen se determina las medidas en que debe adoptar el Estado para cumplir satisfactoriamente las obligaciones internacionales que adquirió al ratificar el respectivo tratado. De todos los comités los cuales pertenece Venezuela, nos enfocaremos en el Comité de Derechos Humanos. Es el órgano de expertos independiente que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos y Políticos por sus estados partes. Este pacto fue aprobado en 1966 por la Asamblea General de la ONU y constituye, junto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la piedra angular de una larga serie de tratados vinculantes en materia de derechos y libertades para hacer realidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmado en 1948. Está integrado por 18 miembros, quienes ejercen una función a título personal, es decir, que no representan al Estado del cual son nacionales. En todo caso, no puede haber más de un nacional del mismo Estado. Cada uno es elegido por un periodo de 4 años por los estados partes en el protocolo. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un rol fundamental en los exámenes del comité para promover y aplicar el pacto. A tales fines, el comité insta a las organizaciones de la sociedad civil a presentar informes alternativos sobre la aplicación de alguna o todas las disposiciones del pacto, así como proporcionar más información sobre el informe nacional y la lista de cuestiones que elabora el comité para ampliar este último. Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir al seguimiento de la implementación de las recomendaciones del comité, según las normas y el tiempo establecido.
Órganos extraconvencionales. Dentro de los órganos extraconvencionales se agrupan todos aquellos que tienen relación directa con la protección de los derechos humanos en el sistema universal y que no han sido creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos. Así, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos fue creado mediante una resolución de la Asamblea General, en reemplazo de la antigua Comisión de Derechos Humanos. Consejo de Derechos Humanos, el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, la Subcomisión para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos y las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Nos vamos a referir al Consejo de Derechos Humanos y a la Oficina de Alto Comisionado para las Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. El mandato fundamental del Consejo comprende promover el respeto de los derechos humanos, incluidos los civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y el derecho al desarrollo. Estudiar violaciones a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto. También puede hacer recomendaciones con respecto a la promoción de protección de derechos humanos. Las actuaciones del Consejo deben guiarse por los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad, no selectividad, diálogo internacional y constructivo y cooperación. De acuerdo con la resolución que lo crea, el Consejo está integrado por 47 estados elegidos por un periodo de 3 años, mediante votación secreta de la mayoría de los miembros de la Asamblea General, en la que se debe garantizar una representación geográfica equitativa. La Asamblea General puede suspender el derecho de algún Estado de pertenecer al Consejo, en caso de cometer violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. La oficina se organiza en torno al Alto Comisionado, funcionario principal de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, quien rinde cuentas al Secretario General. Es elegido por un periodo de 4 años renovable. Sus funciones principales son promover y proteger los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, proporcionar asistencia técnica y asesoramiento a los estados que lo soliciten y a las organizaciones regionales de derechos humanos, coordinar los programas de educación e información pública en derechos humanos de las Naciones Unidas, prevenir la persistencia de las violaciones de los derechos humanos, coordinar la promoción y protección de los derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas, desempeñar las tareas que le asignen los órganos competentes de las Naciones Unidas y formularles recomendaciones. En los relatores especiales y grupos de trabajo. Se trata de un conjunto de órganos especiales que investigan situaciones de violaciones graves a los derechos humanos. Tienen la función de investigar y promover. También han adquirido algunas funciones relacionadas con la defensa de los derechos de las víctimas individuales. De acuerdo con su carácter y complejidad, el mandato puede ser entregado a una persona en cuyo caso se le denomina relator especial o una pluralidad de expertos, en cuyo caso se denominan grupos de trabajo. Los relatores especiales son expertos independientes que reciben un mandato muy específico de las Naciones Unidas, con el fin de avanzar en la protección de los derechos frente a las limitaciones que tienen los órganos convencionales. El primero fue creado en 1975, año en el cual se creó un grupo de trabajo ad hoc para investigar situaciones de derechos humanos en Chile, durante el régimen de Pinochet. Existen 2 tipos de mandatos, el geográfico y el temático. El geográfico son nombrados expertos para estudiar la situación de derechos humanos en una región muy específica. De momento existen 11 vigentes. Mandatos temáticos son establecidos para el estudio de derechos concretos contenidos en los pactos. Por ejemplo, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales. Actualmente existen 44 en vigencia. Aunque los mandatos son establecimientos en resoluciones diferentes y con criterios distintos, estos procedimientos especiales de las Naciones Unidas comparten métodos de trabajo. Así, por ejemplo, la mayoría de los expertos investigan y estudian cuestiones de su interés, hacen visitas a los países, reciben y examinan denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos, intervienen cerca de los gobiernos a favor de ellos. En algunos casos tramitan recomendaciones de programas y de cooperación técnica. Los métodos más utilizados es el llamamiento urgente, visita de los países, elaboración de las normas, preparación de los informes con conclusiones de sus investigaciones y análisis. Su función es muy importante por cuanto se puede acudir a ello inmediatamente, es decir, sin el agotamiento de los recursos internos y sin necesidad de cubrir requisitos de forma. Adicionalmente, cuenta con mecanismos de respuesta inmediata para los llamamientos urgentes. Hemos finalizado esta segunda clase. A continuación vamos a ver el sistema regional de protección de derechos humanos, muy especialmente el sistema interamericano de derechos humanos. Los espero.